Bien, llegamos a la quinta sesión. Espero que lleguemos todos, que nadie se haya quedado por el camino. Bien, quinta sesión sobre las hipótesis de composición. Bueno, aquí hay que remarcar el tema hipótesis, ¿vale? Y en esta sesión no vamos a dar absolutamente nada por definitivo, porque no sabemos nada definitivo. Estamos, respecto a esta cuestión, respecto al estudio del Corán, en una posición semejante a la de los cristianos en el siglo XIX, respecto a la búsqueda del Jesús histórico, de manera similar. Es decir, en el siglo XIX surgió la pregunta sobre qué conocemos de Jesús. Allí pues se plantearon todo tipo de hipótesis que fueron de un lado para otro. A partir de la hipótesis tradicional, que es lo sabemos todo, es decir, los evangelios prácticamente son, si no son dictados, son inspirados casi a la letra por el ángel, y por lo tanto todo lo que se dice, todo lo que Jesús dice con sus labios en el evangelio es realmente dicho por Jesús. En el siglo XIX esto es problematizado. Es problematizado hasta el punto de que hay algunos autores que llegan incluso a decir de Jesús no podemos saber nada. Todo lo que podemos decir es lo que decían los discípulos después de la resurrección sobre él, pero todo lo que podemos decir es sobre la fe de los discípulos después de la resurrección, pero no sobre el Jesús histórico. Bullmann, entre otros. Bien, poco a poco lo que fue sucediendo es que, claro, la investigación sobre Jesús fue llegando también a la reflexión de decir, bueno, si la primera comunidad cristiana creía algo sobre Jesús, alguna relación debía tener aquello con el Jesús histórico. Y así, poco a poco, la investigación sobre Jesús ha ido avanzando en la determinación de la probabilidad que ciertas frases del Evangelio las haya dicho Jesús o realmente respondan al pensamiento concreto de Jesús. Bien, nos encontramos respecto al tema coránico en una situación similar a la del siglo XIX. Es decir, nos encontramos en situación de meras hipótesis en las cuales hay algunos autores, porque tampoco son tantísimos, pero una cierta cantidad de autores que plantean teorías radicales sobre la composición del Corán, otros plantean posiciones más próximas o incluso identificadas a lo que cree la gran mayor parte de musulmanes, y hay otras posiciones que son más intermedias. En cualquier caso es un tipo de discusión sobre la hipótesis de la composición del Corán que el gran Islam todavía no ha abordado. El Islam sí que reconoce la dificultad para la afirmación con toda probabilidad de la historicidad de los hadices, de los relatos sobre el profeta Muhammad. Ahí sí que el Islam reconoce que hay muchos hadices, muchos relatos sobre la vida del profeta Muhammad sobre los que no podemos tener completa seguridad. Y por tanto es necesario un cierto estudio para asegurar o poder tener una cierta probabilidad de la veracidad de ciertos relatos. En cambio, el Corán es un libro sagrado sobre el que aparece pues una prohibición incluso de planteamiento de la pregunta sobre la historia de la redacción. Porque, lógicamente, si el libro es un libro eterno, tal como hemos visto en la primera sesión, si es un libro ya eterno, pues es un libro que no depende de la historia de la redacción. No puede ser que haya tenido una influencia por el contexto. El Islam
concibe que el contexto de los versículos no influenciaron en el texto, sino es el contexto que hace que el versículo descienda, pero ese contexto no puede influenciar en el texto. No se puede decir, bueno, los califas, a un califa determinado, precisamente porque tenía una manera de concebir a Dios determinada, él escribió tales versículos en el Corán. Eso sería decir que el texto coránico es un texto creado, con un contexto determinado, y además influenciado por una psicología, por una teología, o por unas motivaciones concretas de un califa determinado o del escritor del libro. El Islam prohíbe, pues, decir algo semejante a lo que un cristiano diría, por ejemplo, sobre San Pablo. Le diría, hombre, San Pablo vive, pues, en un contexto determinado, tiene una psicología, tiene, pues, quizá una relación con la mujer pues machista, patriarcal, bueno, que hace que él diga, o un contexto de unas comunidades determinadas que hace que él diga, él o bien o un interpolador de sus cartas diga, pues que las mujeres no hablen en la asamblea. Bien, hay un contexto que influye en el texto. El cristianismo permite decir, al menos el cristianismo actual permite decir, el evangelio de Mateo es diferente al evangelio de Lucas porque las comunidades destinatarias de sus evangelios son distintos y porque sus teologías son distintas. Distinta a la teología de Juan, distinta a la teología de Marcos. Por tanto, las teologías, los contextos influyen en el texto. Bien, esto está prohibido formularlo en el Islam, sobre el Corán. Por eso, en los contextos no son causa de la revelación, sino una ocasión de la revelación. O sea, el contexto no causa el texto y no influye en el texto, sino hace que ese texto pueda descender y ser comprensible en ese momento determinado de la historia. Esto es lo que creen. Por tanto, plantearse una historia de la redacción es algo que el Islam no puede aceptar. Y sin embargo, yo creo que estamos obligados como mínimo a plantear la cuestión. Una cuestión que también, para ser honestos, no necesariamente negaría o hay que buscarlo como un enfrentamiento a la fe islámica respecto a que este es el libro descendido del cielo, porque Dios puede haberse servido de muchos caminos diversos para acabar teniendo el texto que él quiere tener y que él había pensado durante todos los siglos. Por tanto, no necesariamente, o sea, no intrínsecamente ni de manera absoluta, hablar de una historia de la redacción o incluso de interpolaciones textuales necesariamente se enfrentarían de manera radical a la fe islámica sobre el Corán. Bien, esto lo digo porque no es en absoluto motivación mía hacer una antiapología islámica en absoluto, sino avanzar el conocimiento de este libro que es fundamental para los musulmanes. Hay ciertas cuestiones que deberían hacernos preguntar por la historia de la redacción. Hemos visto, y por eso hemos dedicado 2 sesiones a los géneros literarios. Tan distintos. Lógicamente, géneros literarios tan distintos nos hablan ciertamente de una composición, de una recolección de piezas distintas que están separadas y que en un momento dado se ponen juntas. Sugiere también, de hecho, aunque no necesariamente, dentro de la sabiduría divina, autores distintos, géneros literarios distintos, vocabularios distintos. Aunque como digo, no necesariamente, porque lógicamente desde la fe, pues
la sabiduría divina es capaz de unificar un texto que tenga géneros literarios distintos y ser, de todas maneras, Dios el autor de géneros literarios distintos. Por tanto, de manera esencial, pues no se enfrenta a la fe islámica de que el autor definitivo pues es Dios, ¿no? Pero como mínimo el hecho de que haya géneros literarios tan diferentes, algo debiera hacernos preguntar, ¿no? Después también debiera pues hacernos preguntar el hecho de que bueno, como decía, la sura cuarta, la sura de las mujeres, pues tenga toda una parte jurídica y después cambia radicalmente de tema, porque hay esa composición y esa unión. La sura 12, que vimos que es la sura del narrativa sobre la historia de José, también, claro, nos sugiere una cierta historia de redacción, porque, claro, a partir del versículo octavo, bueno, hay una narración continuada, pero si vemos los versículos del versículo octavo, si vemos los versículos anteriores, del 1 al 7, nos da toda la sensación de que aquí hay un elemento redaccional, es decir, de el último redactor coránico que ha recogido este texto existente ya, como mínimo, si no es un texto escrito, es un texto oral, y le ha dado el tono coránico. Fijaos, el número 1, estas son las aleyas de la escritura clara, número 1. La hemos revelado como Corán árabe, quizá así razonéis. Con la revelación que te hacemos a ti de este Corán, vamos a contarte nosotros el más bello de los relatos, aunque hayas sido antes de los despreocupados. Aquí nos aparece verdaderamente una introducción a todo un texto narrativo. Vamos a contarte una historia, ¿vale? Nosotros, nos. Además hay que ver, bueno, ¿quién es este plural también? Se supone que es Dios hablando en plural sobre él mismo. Cuando, y aquí empieza el relato, cuando José dijo a su padre: Padre, he visto 11 estrellas y la luna, los he visto prosternarte ante mí. Dijo el padre: Hijito, no cuentes tu sueño a tus hermanos, si no emplearán una artimaña contra ti. El demonio es para el hombre un enemigo declarado. Fijaos que aquí ha empezado ya la narración. Y sin embargo encontramos el demonio es para el hombre un enemigo declarado. Al final del versículo 5. ¿Qué nos sugiere aquí? Nos sugiere el elemento redaccional coránico, que es el de sabiduría. El demonio, después de esto, fíjate tú que tus hermanos van a intentar hacer algo contra ti, porque es que el demonio es enemigo del hombre. Sabiduría, elemento sapiencial, ¿vale? Cambia un poco el estilo. Así te elegirá tu Señor y te enseñará a interpretar sueños. ¿Ves? Aquí, ¿quién está hablando aquí? En el versículo 6. ¿Está hablando el Padre? Debería ser el Padre, ¿no? Porque estaba hablando, en el 5 está hablando el Padre, y el 6 habla el Padre. Así te elegirá tu Señor y te enseñará a interpretar sueños. Completará su gracia en ti y en la familia de Jacob, como antes la completó en tus dos antepasados Abraham e Isaac. Tu Señor es omnisciente y sabio. ¿Veis? Final del versículo 6, un final sapiencial. Pero si está hablando el Padre, ¿por qué habla de los antepasados de José sin referirse a sus antepasados? Porque es el Padre. Su gracia en ti y en la familia de Jacob, como antes la completó en tus dos antepasados Abraham y Isaac. Debería decir, pues en tus antepasados, que son los míos, porque son... ¿Veis? Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí vemos, francamente, un elemento redaccional.
El versículo 7, ciertamente en José y sus hermanos hay signos para los que inquieren. Punto. ¿Veis? Ciertamente en José, esto es como una especie de corifeo, en el teatro es como el corifeo, ¿verdad? Que enuncia, pues, como una especie de canto, pues algo que hay que tener presente, una sabiduría. ¿Veis? Con lo cual, hemos visto que en el versículo 4 empieza una narración, pero pero el 6 y el 7 se corta la narración, con una inclusión. Y después pasamos al versículo 8, en el cual continúa la narración. Si vemos al final del capítulo 12, vamos a ver que va a continuar toda la narración del capítulo hasta que al final se va también a cortar la narración para volver al género literario común del Corán. Entonces nos está sugiriendo que hay un texto, si estaba escrito o no, eso o si era de tradición oral o no lo sabemos, pero como mínimo ha habido alguien que ha introducido una introducción y una conclusión. Fijaos, el número 103, perdón, el 102, dice: esto forma parte de las historias referentes al oculto que nosotros te revelamos. Tú no estabas con ellos cuando se pusieron de acuerdo e intrigaron. El versículo 102, ciertamente, nos hace referencia al versículo 3. Con la revelación que te hacemos de este Corán vamos a contarte nosotros el más bello de los relatos. Habrá el relato y el 102 pues concluye. Y después el 103, la mayoría de los hombres a pesar de su celo, tu celo, no creen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Con unos versículos, con lo cual aquí que vemos, pues como mínimo debe hacernos preguntar una cierta historia de composición. Bien, con todo esto, ¿qué podemos decir? Bien, que hay algunos autores que están estudiando el Corán. Los más radicales dicen que el Corán no lo tenemos compuesto hasta finales del siglo VII, principios del siglo VIII. Y que incluso hay interpolaciones, hay pequeños fragmentos que se incluyen en el Corán incluso a lo largo de todo el siglo VIII. Y que dada el tipo de escritura del Corán, defectiva como os decía en otro capítulo, pues el Corán va a poder leerse de maneras diversas y por tanto el Corán no quedaría absolutamente cerrado hasta el siglo IX. Esto es la teoría de los autores absolutamente más radicales. Yo creo que es una teoría absolutamente excesiva. Es excesiva. Claro, esto nos... piensan que esto debería hablarnos pues, de un Islam a principios del siglo VIII, claro que no tiene prácticamente compuesto el Corán todavía. Yo creo que esto yo creo que es francamente excesivo, afirmar algo así. Bueno, recientemente en Birmingham, en estos últimos años, ha sido descubierto pues unos textos del Corán que remitirían no un Corán entero, que remitirían al siglo VII, finales del siglo VII. Bueno, yo creo que lo que ciertamente podemos decir es que en el siglo VII, como mínimo a finales, muy probablemente el Corán ha quedado básicamente cerrado. Yo diría que con bastante probabilidad hay textos coránicos que pertenecen a la tradición de un background judeo-cristiano del lugar, sea en forma oral
o sea en forma escrita, y que son incorporados aquí y que se juntarían con algunos textos jurídicos y textos sálmicos de oración que se compondrían y acabarían formando el Corán. Ahora bien, cuando todas las piezas quedan ensambladas, eso es francamente difícil de decirlo, pero yo creo que con bastante facilidad podemos lanzar la hipótesis de que el Corán definitivo o prácticamente definitivo lo podríamos tener hacia finales del siglo VII, es decir, unos 70 años después de la muerte del profeta Muhammad, sin negar de manera absoluta que haya textos del Corán que puedan haber sufrido unas interpolaciones textuales, como también encontramos en el Nuevo Testamento. Hay uno de los elementos que son bastante curiosos y es que cuando se construye la mezquita de la Roca en el Templo de Jerusalén, que supuestamente es la que conmemora o recuerda la subida de Muhammad al cielo, que es unos versículos que están en el Corán, curiosamente estos versículos no están puestos en las paredes de este templo, lo cual nos debería hacer pensar. Es decir, el templo es posterior al versículo, o bien el versículo es posterior al templo, en fin, al templo, a esta mezquita. Es decir, la idea de que Muhammad ascendió a los cielos y pasó por los 7 cielos es una atribución posterior del Islam, como por otra parte el judaísmo y las tradiciones cristianas de aquel tiempo pues atribuían a Enoc, que había subido a los cielos, a Isaías, libro de la Ascensión, a Elías, etc. Diversos profetas que habían subido a los cielos y habían descendido. Bien, no lo sabemos. Tampoco es imposible, digamos, que ese mismo relato, la atribución a Muhammad de la ascensión a los cielos, pudiese darse en vida misma del profeta Muhammad. Bueno, en cualquier caso, como ven, el tema es apasionante y no podemos dar por cerrado ni mucho menos esta cuestión. Hay toda una serie de avances que quizás se darán cuando se estudie unos papiros antiguos que se descubrieron hace unos cuantos decenios, cuando se vino abajo una mezquita en Yemen y que había sido el techo, para protegerlo, habían utilizado antiguos manuscritos coránicos de finales del siglo VII. Por alguna razón estos manuscritos no han sido investigados a fondo, bien, sea por tiempo, sea porque contienen alguna variación textual respecto al Corán que podemos tener hoy en día. En cualquier caso, cuando estos manuscritos se estudien, si se llegan a estudiar, podríamos tener más luz respecto a la historia de la composición y de la evolución. En cualquier caso, como estos textos sí que han sido datados aproximadamente de los años 70, 80, 90 del siglo VII, nos da una idea que, como mínimo, sin lugar a dudas, gran parte del texto coránico estaría ya redactado en ese momento, lo cual no significa que sea exactamente el texto que tenemos entre las manos.